Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Pereira y es un gusto saludarles nuevamente a través de este video. En esta ocasión traigo otro tema maravilloso que es Alabemos al Rey de Gloria. Este salmo es de David. En este salmo cantaban los coros y los solistas. Se hace una pregunta y se da la respuesta. El mundo no reconoció la visitación del Señor y le rechazaron. Pero este salmo anuncia quién es Él y que vendrá como el Rey de Gloria. Leamos este Salmos 24 de los versículos 8 al 10. Dice así: ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Maravillosos versículos de la palabra del Señor. Aquí da la respuesta de quién es el Rey de Gloria. Jehová de los ejércitos. Jehová el poderoso en batalla. Jehová el fuerte y valiente. Bien, pues vamos a estudiar este tema. Bienvenidos sean. Si tienen Biblia, por favor, los invito para que juntos leamos todos los pasajes que vamos a estudiar. Y pasamos a esta otra diapositiva en donde vamos a ver qué hizo el Rey de Gloria cuando Él vino a la tierra físicamente. Pues vamos a leer en su palabra que Él vino a reconciliar al mundo, vino a dar libertad, la verdadera libertad. Pues la peor esclavitud que el hombre puede tener es ser esclavo del pecado. Y conociendo la condición del hombre, es que Cristo, Dios mismo, vino a este mundo para liberarnos de esta esclavitud y a rescatar lo que se había perdido. Vamos a leer 3 pasajes en donde va a enriquecer este conocimiento de la obra de Jesucristo. Vamos a iniciar leyendo 2 de Corintios 5, 18 al 19. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora leamos Colosenses 1, versículos 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto es, que en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo se hizo el juicio y condenación del pecado. Él cargó en su persona y pagó por nuestros pecados. En Él estuvo la reconciliación del mundo y del hombre para con Dios. Esto es ejemplo de un amor muy grande de Dios para con el hombre. Pues así leemos en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz de estar bien con el Señor y estar nuevamente en comunión. Pues bien, ahora analicemos cuál es la condición del hombre. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Analizamos que el pecado entró por Adán y como consecuencia trajo una muerte espiritual, es decir, que estamos separados de Dios. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
Aquí dice que todos somos pecadores, pues descendemos de Adán y de Eva, y de generación en generación el pecado se va heredando. Y entonces, ¿qué nos separa de Dios? Pues nos separa el pecado, porque el Señor es 3 veces santo, santo, santo. Él no puede habitar con el pecado y por tanto nosotros no podemos ir a su presencia, pues somos pecadores, caeríamos muertos debido a su santidad. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que la paga de nuestro pecado es la muerte, pero que tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que nuestro Señor murió y pagó por nuestros pecados en esa cruz, para que nosotros pudiésemos ser liberados de esa esclavitud del pecado y hubiese nuevamente esa reconciliación, volviéramos a tener comunión entre el hombre y Dios. Y es por eso que amamos la obra de Jesucristo, porque Él nos ha redimido con su sangre preciosa, nos ha dado el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Seguimos hablando de la condición del hombre. Leamos en San Juan 3, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos este amor tan grande que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es el unigénito? Jesucristo, para que por medio de Él viniera la salvación al mundo. Y dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree dice que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este pasaje se debe considerar, porque es muy importante. También en San Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros podemos creer en lo que nosotros querramos, pero no todos los caminos te llevan a Dios. El mundo te puede decir que sí, pero es mentira. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Así que el único camino al cielo y hacia Dios se llama Jesucristo. Así en Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este pasaje es muy claro y no necesita explicación. Es importante mencionar que Dios dio una ley al hombre para que éste pudiera dirigir su vida. Pero, ¿quién podría llegar al cielo por la ley? Estos son los 10 mandamientos. ¿Alguien podría cumplirlos? Claro que no, porque el hombre por naturaleza es desobediente. Y precisamente por eso, conociendo la condición del hombre, es que el Señor envió a su Hijo amado, Jesucristo, para que por medio de él la salvación viniera al mundo. Vamos a leer San Juan 1, que dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo ha existido desde siempre, desde antes de la creación ya existía, por eso dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así en el versículo 14 dice Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo expresa el apóstol Juan en el Evangelio, que Jesucristo es aquel Verbo que fue hecho carne y que vino a habitar entre nosotros. Y ahora leamos estos pasajes que nos dio la salvación.
¿Quién nos la dio? El Rey de Gloria, nuestro amado Señor Jesucristo. Leamos Isaías 53, del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Dice su palabra que él fue angustiado y afligido, mas no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Simplemente él obedeció. Y por este amor es que podemos ser salvos por gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Jesucristo, por medio de la fe. Nosotros no vimos a Cristo crucificado, pero así sucedió. Eso es fe y nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Y claramente dice que no es por obras, sino por gracia y por fe. Así también leemos en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es creer en esta obra grande y maravillosa, que Jesucristo vino a este mundo, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero ahí se quedó. No, las Escrituras dicen que resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y todo este pasaje nos lleva a que nosotros, por nosotros mismos, por nuestras propias obras, no podemos salvarnos, sino por la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. En este otro pasaje de 1 de Juan 1:9 dice así, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios, pues debemos confesar nuestros pecados. Si hoy te reconoces pecador y quieres que Cristo te rescate de la condenación, ven a Él. Él es el único camino hacia el Padre. Te invito, vamos a orar. Si en este momento quieres ponerte a cuentas con el Señor, ora conmigo, pero con todo tu corazón. Oremos. Señor que está en el cielo, en esta tarde reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito su perdón, que perdone toda mi maldad, que perdone todos mis pecados. Reconozco que por mis obras no puedo llegar hacia usted. Es por eso que hoy decido creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Decido creer en su palabra. Le recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Que por favor mi nombre sea inscrito en el libro de la vida para que cuando yo muera vaya a su presencia. Gracias, Señor, porque su palabra dice que me toma como a un hijo. Señor, muchas gracias porque sé que usted me escucha, porque sé que usted me ha perdonado, porque usted es fiel a su palabra. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice en Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Si tú hoy te arrepentiste con todo tu corazón, hay gozo en el cielo y el Señor te ha perdonado. Y también hablamos en la oración de El Libro de la Vida. Leamos Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y bueno, te invito a leer todo el capítulo 21 de Apocalipsis para que entiendas mejor este pasaje. Lo importante es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y bueno, en la oración dijimos que gracias por tomarnos como a un hijo. Y es lo que dice la palabra del Señor. Leamos San Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es algo que debemos tener presente. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice y lo afirma en su palabra, entonces es que ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede si cometemos pecado? Debemos confesarlo para no perder nuestra comunión con el Señor. En algún momento todos podemos pecar, pero debemos confesarlo inmediatamente a nuestro Señor. Así nos dice en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es nuestro abogado? Nuestro Señor Jesucristo. Así es que sigamos perseverantes en nuestra fe, sabiendo que Dios vive en nuestro corazón. Él está con nosotros. Y dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así en Isaías 41:13 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a seguir adelante confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y bien, hemos llegado al final de este tema. ¿Es digno o no de alabar al Rey de Gloria? ¿Verdad que sí? Alabémosle entonces siempre con nuestras vidas. Que Jesús te bendiga grandemente. Te invito a que te suscribas a este canal, a que compartas el contenido de este canal para que más gente llegue al conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, yo espero entregues tu vida a Cristo para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia nos podamos ir juntos. Y sobre este tema del arrebatamiento de la iglesia también encuentras información en este canal. O bien puedes leer 1 de Tesalonicenses 4 de los versículos 13 al 18. Y bien, permíteme decir Maranata, que quiere decir Cristo viene, porque Él pronto va a venir por su iglesia. En vía de mientras, animémonos los unos a los otros. Shalom.